Ya, ya, bien, chicas, bien. Voy a compartir pantalla, el archivo que vamos a trabajar en esta clase, ¿no? Ya. Hoy vamos a ver una función, alumnos, una función que se llama la función transponer. Se llama esta función. Función transponer. Función transponer. ¿Qué hace esta función transponer, alumnos? Lo que hace esta función transponer, alumnos, es convertir, ¿no? Su propósito es convertir una tabla de datos de columnas a filas, ¿no? Coma. Como también de filas a columnas, o viceversa, o viceversa. ¿Ya? Entonces, la función transponer es una función matriz o matricial que va a realizar la conversión de datos. Si nosotros observamos en estos momentos, alumnos, aquí tenemos una tabla de datos, ¿ya? Una tabla de datos que está convertida en columnas. ¿Por qué le digo en columnas? Estas son las columnas. Las columnas son las que van en forma vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo. En columnas. Miren, ¿quiénes están en columnas? ¿Cuántos campos tenemos? Tenemos vendedor 1, mes 2, venta 3 y comisión 4. Entonces, esta es una tabla en columnas. Y los demás registros donde dice Percy en el mes de enero, vendió 5.600, su comisión es 560, ¿no? Lo demás son los registros, o son las filas. O sea, prácticamente es una tabla de datos, ¿no? Entre las cuales aquí tenemos pues las columnas, este extremo forma las columnas, que están en forma vertical, ¿ya? Así, en forma vertical, y las filas lo forman la parte horizontal, ¿no? En este caso, los registros. Ya a partir de Percy, Mónica, Luis, Rosa y Pedro. Entonces, ¿ellos qué son? Ellos son filas. Columna vertical y filas horizontales. Entonces, esta tabla se puede convertir, alumnos, a una fila. ¿Cómo se convierte columnas a filas? Para eso utilizo esta función, la función transponer. Pero antes de ver esto, tengo que ver cómo está conformada una tabla de datos. Para hacer la conversión, tengo que primero verificar cuántas columnas tiene la tabla y cuántas filas tiene. Entonces, de acuerdo a eso, se convierte la tabla de columnas a filas. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4. 4 columnas. Entonces tenemos 4 columnas por ¿cuántas filas? 2, 4, 6 filas. 6 filas. Ya está. 4 columnas, 6 filas. Porque son 5 nombres, más los títulos, también son 6. Sí, 4 por 6. Ahora, vamos a convertir esto. Vamos a convertir esta tablita de columnas a filas. ¿Ah? Primero voy a seleccionar las celdas, la cantidad de celdas entre el número de columnas y el número de filas, para hacer la conversión. A ver, primero voy a seleccionar 1, 2, 3, 4. Estas 4 filas, estas 4 celdas, prácticamente que son filas, 1, 2, 3, 4, estas 4 filas van a servir para las 4 columnas, vendedor, mes, venta y comisión. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esas 4 filas para 4 columnas. Entonces las 4 columnas van a convertirse en 4 filas. ¿Ya? Y luego tengo 5 registros, ¿no? Percy, Mónica. Entonces tengo que seleccionar 5 columnas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Así es. En total 6, porque son 6 filas, ¿no? 6, 5 filas, más esta de los títulos, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 acá. Una vez que he seleccionado los datos, empiezo a escribir la función. La función es igual, ya, igual, transponer. Así se llama la función. ¿Ya? Primero se selecciona todo el área, ¿no? Para determinar el número de columnas, el número de filas. Luego se escribe transponer, la función, igual transponer, abro paréntesis, inmediatamente la función me va a pedir un título que está dentro de la función, me dice un argumento, perdón, que se llama matriz. Matriz. Entonces me dice, ¿quién es matriz? Matriz alumno viene a ser toda la tabla de datos. Selecciono toda la tabla de datos, toda la tabla, origen en este caso. Cierro paréntesis, ¿ya? Y ahora voy a pulsar 3 teclas. Control, ¿ya? Presiono control, más shift, que está junto al lado, los dos están juntos, control shift y enter. Entonces presiono con una mano, con esta mano, con otra mano. Control shift, ya está presionado, enter. Listo, ya está. Ya está la tablita de alumnos. Listo. ¿Vieron alumnos? Se convirtió la tablita de columnas a filas. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya hemos convertido una tablita en columnas, ¿no? O sea, de columnas, perdón, a filas. Esta es una conversión de los datos, ¿no? De repente, posiblemente tengamos una tabla de esta naturaleza, de esta forma, entonces esa tablita ha tomado otra forma. Ahí está lo mismo, ¿no? Entonces, la tablita que estaba de color amarilla, la he convertido a filas. Miren, vendedor, ¿dónde pasó? Ya no a una columna, sino a una celda, a una fila. Mes, a otra fila. Venta, a otra fila. Comisión, a otra fila. ¿No? Una manera de qué? De seleccionar o de hacer la conversión de una determinada tabla de datos. ¿Sí? Así es la función. ¿No? Vamos a hacer otro ejercicio por allá. No. Vamos a ver otro. Por ejemplo, si yo tuviera una tablita de datos, por ejemplo, de pacientes, ¿no? Con su peso y su talla. ¿No? Ahí está. Tengo 2, 4, 6. Voy a llenar 4 pacientes más. ¿Ya? Por ejemplo, Jorge Espejo, Rosa Pelepú, Luis Marco Arana y Rocío Beltrán. ¿Cuánto mide este paciente? 1.66, 1.87, 1.96. ¿Cuánto queda acá? 1.85. Aquí, ¿cuánto pesa? 71 kilos. Este pesa 90. Este pesa 91. Este pesa 86. Listo. ¿Ya? ¿Cómo podemos convertir nuevamente esa tabla, no? Tenemos una tabla de datos aquí. ¿Sí me escuchan, no, Flor? ¿Puedes hablar, Flor? ¿Puedes hablar? ¿Me escuchas, Flor? Yo sí lo escucho, profesor. No, Flor, a Flor le digo, Flor, le estoy preguntando a Flor una cosa. Quiero preguntarle. ¿Me escucha, Flor? O está con el colectivo, creo, ¿no? Ya, entonces tú, Melanie, a ver tú, Melanie. Melanie, te pregunto, ¿cuántas columnas hay acá? ¿Cuántas columnas hay, Melanie? En lo que usted ha descrito, profesor.
¿Cuántas columnas hay? Hay 3. 3 columnas. ¿Y filas cuánto hay? Si no me equivoco, hay 3, 6, 12. No sé por qué 12. ¿No sacó 12? No. Mucho 12, mucho. Uno menos, ¿Y Melanie. 10? ¿11? 11. 11. 11 columnas. Claro. También van los títulos, pues. Ah, ya, 11. profesor. 11. Claro. O sea, hay 10 nombres de personas, claro, 10 pacientes. Luis 1, Juan 2, Pablo 3, Giraldo 4, Nena 5, 6 Karina, 7 Jorge, 8 Rosa, 9 Marco y 10 Rocío. Pero hay una fila más arriba, no están los títulos. Entonces sería 11 filas. Columnas hay 3, paciente, talla y peso. Ahora, vamos a tratar de convertir estos datos esta es una tabla de datos en columnas, ¿no? En columnas. ¿Por qué? Porque está así. Ahora, yo quiero, en este caso, alumnos, tratar de convertir esa tabla de datos en filas. Ahora, si voy a convertir en filas, tengo que tener en cuenta que hay 3 columnas y 11 filas. Entonces, ¿cuántas celdas seleccionaré aquí, alumnos? A ver, voy a seleccionar desde aquí. ¿Cuántas celdas selecciono hacia abajo? A ver, Flor, ponme a mí. ¿Cuántas celdas? Si la voy a convertir a filas, ¿cuántas celdas? ¿Cuántas celdas? Si esta tabla se va a convertir en columnas, ¿cuántas celdas seleccionaré aquí? ¿Cuántas celdas? 3, 4. Primero las 3. Las 3 primeras celdas son para paciente, talla y peso. ¿A la derecha cuántas? ¿A la derecha cuántos tengo que seleccionar? ¿Cuántos he seleccionado? 10. Si estas 3 chicas y estas 3 celdas están aquí, esas son para los títulos, pues, para paciente, talla y peso, porque son 3 columnas. Y estas demás filas son para Luis, otros para Juan, otros para Paul, etc. ¿Ya? Una vez que he seleccionado todo esto, escribo la función igual, transponer. Abro paréntesis. Me pide matriz. ¿Quién será la matriz, Flor? O Melanie, ¿quién será la matriz? ¿Quién es la matriz? El paciente. Toda la tabla paciente. Esa es la matriz. ¿Ya? Esa es la matriz, toda la tabla paciente. Cierro paréntesis. Ahora pulso 3 teclas. ¿Qué teclas de pulsar? ¿Qué teclas? 3 teclas, ¿ah? Control, la otra es Shift, que está al lado. Control Shift. Y la última tecla, ¿cuál es? Enter. Ya está. Listo. Se convirtió, ¿no? Se convirtió en una tabla de datos, pero en filas. Una tabla de datos en filas. Ya, pues esta es una tabla de datos, también similar a la anterior, pero es una tabla de datos en filas. En filas. Esa es una conversión. Ahí se llama convertir alumnos. ¿Cómo convertir datos de tablas en columnas a filas? ¿No? Suele pasar en algún momento que me dicen a mí para no estar digitando, de repente me dicen, convierte esa tabla en filas, ¿no? Cámbialas a filas, cambia su apariencia a filas. Entonces hacemos esto, lo que estamos viendo aquí, alumnos. Aplicamos lo que estamos conociendo aquí. ¿Ya? Así es. Ahora, lo puedo también hacer regresar a, por ejemplo, lo puedo hacer regresar a columnas, normal, ¿no? Lo puedo regresar, o viceversa, decía. Yo puedo convertir una tabla de columnas a filas, o de filas a columnas, o viceversa, ¿no? De repente digo, profesor, yo quiero convertir esta tablita, nuevamente lo puedo convertir aquí en columnas, ¿no? Miren, ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que seleccionar? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Y ahí 10 para abajo.
2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya está. He seleccionado, igual, transponer, abro paréntesis, matriz es toda esta tabla de datos, ¿no? Hasta aquí, esa es la matriz, cierro paréntesis, ¿no? Cierro paréntesis, por acá, cierro paréntesis, y presiono ahora las teclas Control Shift Enter. Ya está. Y apareció nuevamente la tablita, ¿eh? Le he convertido ahora una tabla en columnas, ¿no? En columnas. Lo regresé a su forma normal. Lo regresé. Lo convertí, mire. Ujú. Ya está, miren la tablita, ¿no? Ahora, por ejemplo, si cuando yo convierto una tabla, porque esta era mi tabla matriz, ¿no? Y esta es una tabla de una copia ya. O sea, la función transponer, ¿qué hace? En realidad, ¿qué hace la función transponer? Crea una copia, para alumnos. Crea una copia. Porque estos datos que están aquí son datos de una tabla en columna. Y estos datos que están aquí son datos que están convertidos a filas, ¿no? Ahora, cuando yo trabaje con una tabla de datos de esta magnitud, alumnos, miren cómo cambia aquí, ¿no? Ahora, en la tabla matriz, ¿por qué se dice la tabla principal, no? Esta fue la tabla principal. Y esta es una tabla copia, pero que vienen a ser los mismos datos. Supongamos que yo voy a cambiar aquí este paciente, lo voy a pintar acá, verde, ¿ya? Supongamos que este paciente su talla fue de 1.83, ¿ya? 1.83, enter. Tiene que cambiar en todos, cambiaría aquí, miren, también cambiaría aquí, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son datos copia. La función transponer crea una copia, transpone, ¿no? Transpone, o sea, traspasa, como decíamos en teoría, de traspasar los datos de un lado a otro lado. Pero también se puede hacer de otra manera. Ahorita lo vamos a explicar. Por ejemplo, voy a ingresar acá una tablita cortita. Pongamos acá yo con un código, ¿no? Un código. Por ejemplo, por acá, de repente, a ver, un artículo, ¿no? Un artículo. Por ejemplo, por acá su medida, ¿no? Su medida. Por acá su precio. Por acá voy a dar un código, que es el 2099. Supongamos artículo que sea un mouse. Su medida que sea UNE, UND, unidades. Su precio que sea 33 soles, ¿no? Otro por acá, 1096, ¿no? Supongamos que sea un teclado, entonces una medida que sea UND, unidades, que sea 40 soles, precio, viene por acá otro producto, 3266, ¿no? Otro producto que sea una fuente, o vamos a poner por ejemplo cable, UTP, que la medida sean en MTS, en metros, cada metro de 32 soles, igual aquí, 4075, supongamos aquí que sea otro cable, a ver, cable coaxial, también que sea MTS, que dan 3 soles, ¿no? Otro caso, 9958, 8 que sea, por ejemplo, acá un HDD, disco duro de 2 teras, que sean unidades, como que este valga 500 soles. Listo.
Estos datos nada más. Voy a crear una tablita de datos, voy a rellenar. Entonces, voy a convertir esta tabla en filas, ¿no? Porque están en columnas, ¿no? Miren los códigos. Los códigos están aquí, ¿no? Hacia abajo, los artículos, las medidas, los precios, etc. Entonces, yo quiero convertir esta tabla en filas. Primero tengo que definir cuántas columnas hay y cuántas filas hay. Hay 4 columnas con 6 filas. Entonces aquí yo tengo que marcar primero 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Esos son para 4 columnas, para los 4 títulos. ¿Ya? Y a mi derecha tengo 5 filas, ¿no? Entonces 5 filas, a ver, perdón. 4 celdas, que son las 4 filas, para los 4 títulos. Y tengo 5 productos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Ya? Es decir, prácticamente he marcado igual. Escribo transponer, nuevamente. Transponer. Abro paréntesis. Y la matriz es todos los datos de la tabla. La matriz es todos los datos de la tabla. ¿Ya? Cierro paréntesis. Y tengo que pulsar esas 3 teclas. 3 teclas. ¿Ya? Control, Shift, Enter. Ya está. Ya la tabla se convirtió en una tabla horizontal, ¿no? De horizontal a vertical. ¿Sí? ¿No? De horizontal a vertical. Ahí está, miren. Código pasa aquí. Artículo ya no pasa a la derecha, sino pasa abajo. Eso es una conversión de datos, alumnos. Una conversión de datos. Entonces he convertido una tabla, ¿ya? Cuando yo en el examen les pida esto, alumnos, ustedes tienen que usar la función transponera, porque si no usan transponer, tienen 0 de puntaje. Lo mismo que en el examen me he dado cuenta que se han equivocado varios. Varios se han equivocado en el examen. Se han confundido. ¿No? Entonces tienen que tener cuidado. ¿No? Entonces no se vayan a olvidar en el examen ya en el examen final. Esto lo van a ver en el examen final. Le voy a dar una tabla, ustedes lo convierten. Pero lo convierten con función. Si yo me ubico aquí, miren, aquí en código, ¿ya? Clic, voy a hacer clic en código. Miren qué aparece acá. Acá aparece la función de transponer. Me voy acá a mouse, clic en mouse. Y aquí no aparece mouse. Pero si me voy acá a mouse, ¿no? Clic aquí en mouse. Aquí aparece mouse. Si yo me voy acá en mouse, clic en mouse, no aparece. ¿Por qué, profesor? Porque estamos usando el término de una función. Entonces esta función es una función de matriz. Simplemente traspasa. Como yo le decía acá, si yo lo cambio aquí. Supongamos lo cambio acá el código. A ver, 3366, enter. ¿No? Al cambiar este código, cambia aquí en el origen. ¿Por qué? Porque este es el origen, la tabla origen, la tabla principal, y esta es la tabla destino. ¿No? Destino. ¿Por qué? Porque el origen es la tabla principal y el destino es la tabla copia. Porque la función, en este caso la función es transponer copia. Cópialo. Hace una copia. Genera una copia. ¿Ya? Así es. Ya, muy bien. ¿Listo? Fíjense, alumnos, hemos terminado con este pequeño temita. Vamos a pasar a otro tema, alumnos. ¿Alguna pregunta, alumnos, antes de pasar al otro tema? ¿Algún comentario, Flor? ¿O Rosa? Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro temita. Ya. Voy a cerrar este archivo. Ya. Y voy a abrir un poquito la teoría rapidito antes de terminar, ¿no? Habíamos visto esta función. Vamos a poner un ratito la teoría rapidito. Antes de pasar al otro tema, ¿ya? Vamos a hacer 2 temas. Hemos hecho la conversión y luego vamos a hacer la consolidación. ¿Ya? Dejen abrir un archivito, que estos archivitos los voy a enviar a su WhatsApp. ¿Ya? Miren aquí, seguimos compartiendo pantalla para ver un poquito la parte de teoría. ¿Ya? Ahí está. Este es el tema que hemos tratado hace un momento. La conversión de datos. ¿Sabemos? La conversión de datos.
Y hemos usado la función transponer. ¿Ya? Ay, miren alumno que dice la función transponer, ¿ya? Dice, la función transponer tiene el objetivo de transferir, ¿ya ven? Transferir, o sea, traspasar. Dice, creando una copia de un rango de celdas que está colocado verticalmente. Para un rango de celdas en forma horizontal, dice, o viceversa. En este caso, para que la función sea efectiva, se debe utilizar con el mismo número de filas, ojo, y el número de columnas. ¿Ya? Sintaxis, transponer, entre paréntesis, matriz. ¿Y quién es la matriz? La matriz representa las celdas donde están los datos que vamos a transponer o traspasar. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño ejemplo. ¿De qué hemos estado haciendo el primero? A continuación tenemos un ejemplo práctico, dice, para una mejor comprensión, en que hay una hoja de registro de comisiones de vendedores colocada con sus columnas en la vertical, dice, ¿no? Por lo tanto, por algún motivo necesitaremos transformar la tabla para que sea en forma horizontal. Y si observamos ahí alumnos, van a observar ahí todas las tablas, ¿no? Miren, la primera tabla, ¿no? La primera tabla, está a la izquierda. Vendedor, mes, venta, comisión. Esa es la tabla. Y está a la derecha, miren, vendedor, ya no mes ni vende, no, vendedor y abajo, ¿no? Mes. Más abajo, venta. Más abajo, comisión. Así es. Entonces, esa es la función que se encarga de qué? De transformar o traspasar los datos. Voy a abrir el otro archivito un ratito, alumnos. Vamos a ver ahora otro comando, que se llama el comando de consolidar. Voy a compartir pantalla, ¿no? Ya, ¿no? Otro de los temas de Excel, alumnos. Consolidar datos. ¿En qué consiste consolidar datos? Dice, imagina que después de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes países, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes específico. Necesito consolidar la información, toda la información en una sola hoja. ¿Para poder qué? Para poder crear mi reporte. Pero ¿cómo podemos hacerlo? De una manera sencilla. Entonces, en Excel, alumnos, aparece un comando que se llama el comando consolidar. ¿No? Consolidar datos en Excel. Tenemos el comando consolidar que nos ayuda ¿a qué? A obtener el resultado deseado de una manera fácil. Supongamos, dice, que tenemos la información de 3 hojas en Excel. Es la siguiente, ¿no? Ustedes ven aquí 3 hojas. Esta es la hoja de enero, tiene todo esto. La hoja de febrero, miren, todo esto. Y la hoja de marzo. Entonces queremos consolidar las ventas. Estos son los iconitos. Acá está el iconito. ¿Ya? Entonces ahí está la consideración. Y aquí están los pasitos. Vamos a hacer paso por paso. ¿Ya? Vamos a hacer paso por paso. Voy a abrir mi archivo nuevamente. Pero ahora vamos a ver la práctica de conversión. ¿No? Práctica de consolidar. Un ratito para abrir nuestro archivo, ¿ya, alumnos? Ya está. Muy bien. Bien, alumnos. Ahora sí vamos a ver el tema. Les explico cómo es este tema, teóricamente. Miren, alumnos. Ustedes saben que Excel abajo tiene una hojita, ¿no? Hojita 1. Por defecto viene con una hojita. Pero pueden poner la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4. ¿Ya? Si yo tengo 4 hojas, y estas 4 hojas, yo quiero que se consoliden en una sola hoja. Entonces, ahí trabaja el comando consolidar, ¿no? De repente digo, en cada hojita hay cuadros de los pacientes que se atendieron en diferentes especialidades. Ya, entonces, en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3 y en la hoja 4, ¿no? Que trabajaron así, trabajaron abajo. Porque un archivo de Excel puede tener una hoja, puede tener 2 hojas, puede tener 3 hojas, puede tener 4 hojas, etcétera. Etcétera. Entonces, yo quiero tratar de ¿qué? De poder, por ejemplo, sumar todas las cantidades de la hoja 1, 2, 3 y 4 en una sola hoja.
Entonces, ahí se emplea el comando consolidar. ¿Tenemos? Consolidar significa aunar, así se dice, aunar o unir varias hojas en una sola. ¿Ya? ¿Conforme, chicas? ¿Entendieron ese término de consolidar? ¿Conforme, Malca? ¿Melanie? Flor, ¿me escuchaste, Flor, también? Ya, entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a abrir el archivo para compartir pantalla.